nosotros vamos a conversar sobre estrategias de búsqueda de información. Y hay varias cosas que ustedes ya conocen sobre búsqueda de información. Pero lo que necesitamos hacer, sobre todo los alumnos del primer año, ¿cuántos son del primer año, por favor? Bueno, la idea es un poco hacer una especie de lavado de cerebro, más o menos, algo así, porque las estrategias que tienen de búsqueda a veces no son las más óptimas para encontrar información científica. Y aquí también hay alumnos de quinto año. ¿Quiénes son los de quinto año? Bueno, algo habíamos visto, creo que en una reunión en ginecobstetricia, tuvimos una reunión que prácticamente hicimos algo similar a lo que vamos a hacer ahora. De repente vamos a tratar de revisarlo con un poco de mayor paciencia, ¿bien? Pero la idea era compartir también con otros alumnos de otros años algunas estrategias que pueden ser útiles ya en el caso ya de sus, no solamente en la investigación, sino al momento de estudiar. Muy bien, entonces la idea principal con la que hemos partido siempre este tema es que ustedes tienen que definir primero qué cosa es lo que van a investigar. Y si no definen qué cosa es lo que van a investigar, difícilmente van a poder empezar una búsqueda. Porque si empiezan una búsqueda sin saber lo que están tratando de encontrar, podrían demorar muchísimo tiempo. Y hay que definir de alguna manera el tema que ustedes están queriendo investigar, y esto han visto en la reunión anterior, han tratado de imaginarse cómo elegir un tema, cómo definir un problema de investigación. Cuando uno tiene eso definido ya, ¿bien? Entonces va a empezar a encontrar los términos que necesito de alguna manera utilizar para hacer la búsqueda. Los temas son diversos, sin embargo, una vez que ustedes eligen uno, una vez que ustedes definen un tema, por ejemplo, un tema posible, deberían imaginar que hay una serie de posibilidades para investigar sobre este tema. En este caso, la enfermedad hipertensiva en el embarazo es un tema, pero hay muchas probabilidades para poder hacer investigación al respecto. Normalmente uno empieza haciendo un análisis de causas y efectos, por ejemplo, de un tema en particular. Si yo me imagino causas de la enfermedad hipertensiva en el embarazo, puedo encontrar una serie de factores que puedan condicionar que una mujer embarazada llegue a presentar enfermedad hipertensiva en el embarazo. Yo podría pensar de repente o preguntarme si la edad está influyendo de alguna manera en la presentación de esta patología, si hay de repente alguna enfermedad, una comorbilidad de repente que pueda predisponer a una paciente para esto, y podría empezar a preguntarme una serie de factores que puedan estar relacionados como una posible causa de esta patología. Y podría imaginarme también consecuencias que pueda de alguna manera producir esta enfermedad. Por ejemplo, complicaciones en el embarazo, por ejemplo, complicaciones en el recién nacido, por ejemplo, mortalidad materna, o sea, tengo una diversidad de posibles consecuencias. Y cuando ustedes analizan todas estas posibilidades, entonces van a tener que priorizar qué cosa es lo que quieren investigar y hasta dónde va a abarcar su investigación. Cuando ustedes definen eso, entonces van a tener claro qué cosa es lo que quieren investigar y al mismo tiempo van a tener claro cuáles son los términos que van a necesitar utilizar al momento de buscar información científica. El ejemplo que nosotros habíamos hecho en todo caso en las clases de ginecobstetricia era, por ejemplo, pensar en la edad de la madre y ver si esto estaba relacionado con la enfermedad hipertensiva del embarazo. Bien, la edad de la madre es una variable, porque yo podría de repente ir a un hospital y encontrar que hay madres que son adolescentes, madres que son adultas, madres que son de repente mayores, ¿sí? Y de pronto esa variable podría de alguna manera medirse, y la enfermedad hipertensiva en el embarazo también podría medirse, se podría clasificar de repente en grupos, como por ejemplo la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome de HELP, o podría de repente no tener la enfermedad hipertensiva de embarazo esa persona, pero son variables que se pueden medir. Si son variables que se pueden medir,
podría hacer una investigación de repente sobre este tema, porque es un tema real, es un tema que existe. La idea es esta. Yo ya tendría, si ese fuera mi tema de investigación, yo ya tendría claro cuáles son mis variables. La edad de la madre y la enfermedad hipertensiva del embarazo. Cuando yo tengo definido qué cosa es lo que quiero investigar, recién podría hacer búsqueda de información, ¿sí? Ya específica sobre el trabajo. Yo podría buscar información antes para poder más o menos tener una idea, pero ahora sí ya tengo definido qué voy a investigar, yo podría empezar a hacer una revisión de la información científica, pero ya ahora sí bien dirigida hacia este tema. Muy bien, entonces hay una serie de pasos que hay que hacer, ¿sí? En estas diapositivas están casi como que un poco los pantallazos de cada una de las cosas que vamos a revisar, pero nosotros lo vamos a revisar directamente y vamos a ver si es que es posible hacer así. Tenemos conexión acá a internet, ¿sí? Así que vamos a ver si podemos hacer entonces la revisión directamente acá. Conexión a internet, ¿no? Ok. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? La idea es que cuando uno define el tema que voy a investigar y define las variables que vamos a investigar, la mayoría de alumnos en medicina y médicos en general tienen un error. Empieza a utilizar los sistemas primero considerando que los sistemas son sumamente inteligentes, o sea, empiezan a hacer búsquedas pensando que un sistema, por ejemplo, como Google, por ejemplo, les podría entender lo que quieren hacer ustedes. Y algunos escriben, ¿no? Escriben cosas como, por ejemplo, artículos sobre enfermedad hipertensiva, cuando el sistema no entiende castellano, no tiene su propio sistema, su propio lenguaje. Y en medicina es más allá todavía, porque medicina tiene terminología especial, son términos médicos, y si uno no utiliza los términos médicos para hacer la búsqueda, entonces los sistemas no los van a entender. Bien, así es que hay términos, y creo que una de las preguntas que les hacían ustedes en el pretest era algo así como que si quiero buscar un tema sobre sangrado de la nariz, ¿qué cosa debería poner en el buscador para hacer búsqueda sobre esto, ¿no? ¿Qué contestaron? ¿Se acuerdan? Hay un término médico para el sangrado de la nariz, y ese es epistaxis, ¿sí? Si yo no utilizo el término médico para hacer la búsqueda, entonces es difícil que encuentre artículos científicos sobre eso. ¿Por qué? Porque un médico no pondría un artículo como título sangrado de la nariz. No lo pondría, porque el médico sabe que ese término es epistaxis. Si encuentran un artículo que diga sangrado de la nariz, lo más probable es que no lo haya escrito el médico o lo haya escrito un profesional que no conoce la terminología médica. Así que, ¿qué calidad tendrá, no? O sea, ya desde ese punto, ya la cosa sería bastante complicada. Y la suerte que tenemos nosotros es que existen bases de datos donde están los términos médicos reunidos. La base de datos más de repente, más útil para ustedes podría ser esta, la base de datos DEX. La base de datos DEX es una base de datos de términos, ¿sí? Aquí no hay artículos, en realidad. Lo que hay son terminología médica. Y yo puedo utilizar la base de datos para consultar terminología médica. Entonces, tiene algunas características que sería importante que las lleguen a conocer. Vaya, se me pasó la mano acá. Acá hay una opción que dice consulta al DEX, ¿bien? Y en consulta al DEX tienen ustedes posibilidades para hacer búsqueda, ¿sí? Tienen un buscador pequeño donde pueden poner una palabra, un término, y tienen acá otras opciones, ¿sí? Este sistema es bien raro porque cuando uno utiliza este buscador generalmente no encuentra nada. Uno pone ahí los términos, lo que quisiera encontrar, pongo a buscar y no sale nada. Y la herramienta más útil son estas dos, la búsqueda permutada y la búsqueda jerárquica. Y podría ser de bastante ayuda cuando uno
conoce algo al respecto de la parte de medicina. Les voy a mostrar qué pasa con el índice jerárquico. ¿Bien? Yo utilizo el índice jerárquico y voy a encontrar todos los temas que contienen, o sea, todos los temas principales de donde parten todos los términos que contiene esta base de datos. Y tengo un montón de ellos. ¿Bien? Voy a utilizar este que dice enfermedades y voy a tener ahora subtemas que abarcan todos los tipos de enfermedades. Voy a buscar una que me parece interesante aquí, enfermedades urogenitales femeninas y complicaciones del embarazo, porque el tema era hipertensión inducida en el embarazo, así que tiene que estar por acá. Bien. Voy a encontrar enfermedades urogenitales femeninas y complicaciones del embarazo. Voy a utilizar complicaciones del embarazo porque era la hipertensión inducida por un embarazo. ¿Bien? Al hacer eso, de pronto tengo toda la temática, por ejemplo, de obstetricia, porque todo lo que ve obstetricia tiene que ver con el embarazo. Así es que tengo todos los temas que podrían ser útiles para revisar, por ejemplo, en el caso de obstetricia. Y si hubiese utilizado la primera, también hubiese encontrado terminología para la parte de ginecología. Muy bien, la cosa es que dentro de las complicaciones encuentro una por acá que dice hipertensión inducida por el embarazo, inducida en el embarazo, aquí. Y puedo encontrar mi término exacto, ¿no? Y acá inclusive hay subtemas que podría utilizar. Pero he encontrado el término. Voy a utilizar esta flecha y voy a llegar a esta ficha. Esta ficha me proporciona el término de búsqueda en inglés, en español y en portugués. No he encontrado artículos, lo que he encontrado es el término exacto de la búsqueda, pero el término no es como yo me imaginaba. De repente en inglés el término tiene que estar no solamente escrito correctamente, sino que hay características. Por ejemplo, dice ahí hipertensión, coma, inducido en el embarazo, ¿no? O sea, y entre embarazo y inducción hay un guión. Tendría que haberse escrito perfectamente así para que una base de datos médica la reconozca, porque con ese término ha sido ingresada a la base de datos. Si yo no utilizaba ese término, entonces no voy a encontrar los artículos que estaban publicados sobre ese tema. Así es que no se puede hacer directamente en la computadora y ponerlo en inglés. No va a funcionar en la mayoría de casos. ¿Bien? Necesito ir a una base de datos de términos, encontrar el término exacto y a partir de ese término hacer mi búsqueda ya en el sistema. ¿Bien? Entonces, una recomendación, ya que todavía sobre términos médicos están recién la mayoría empezando, ¿bien? Es que utilicen una base de datos en castellano. La búsqueda la hice en castellano y toda la información está en castellano y me proporciona el término en inglés y en portugués, ¿bien? Y además en castellano. Bien, porque hay bases de datos de términos en inglés, pero ya debería saber cómo se escribe en inglés ese término, o sea, sería un poco más complicado. Bien. Ahora bien, esa es la primera parte. Estoy definiendo el término de mi trabajo, o sea, mi trabajo de investigación. Yo ya definí cuál es el tema y cuáles son mis variables. He tomado una de mis variables y estoy definiendo cómo es el término médico para buscar información sobre esa variable. Bien. Siguiente parte. Voy a buscar información y acá tienen varias posibilidades, pero la idea de esta charla es que puedan entender cuáles son las mejores alternativas que tienen. ¿Bien? La primera alternativa que siempre van a tener que utilizar y que deberían utilizar, la primera alternativa es PubMed. ¿Sí? Observen que yo entro a Google y pongo PubMed y sale la primera opción, y a través de esta opción yo puedo ingresar a esta base de referencia. ¿Está bien? ¿Por qué es la primera alternativa? Es la primera alternativa porque si nosotros hablamos de información científica en medicina, la principal proviene de revistas científicas de renombre, la más importante. Y esas revistas de renombre generalmente son de países desarrollados, que hacen investigación de manera bastante seria, ¿no? Esos resultados
de esas investigaciones son publicadas en un mismo lugar. Es algo así como acá en el Perú. En el Perú, si alguien publica algo, tiene que dejar una copia en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. ¿Sí? Por ley, tiene que dejar una copia. Pero en el mundo científico y en medicina, si alguien publica algo en una revista importante, tiene que dejar una copia en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. ¿Sí? Y este sistema, lo único que es la computadora o el sistema, el software, que te permite entrar a los documentos que están en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Algo así como, han ido a la biblioteca de acá de la facultad y hay una computadora, no sé si han visto, buscan algún libro, ponen un término y sale un código, y con ese código le piden al bibliotecario que les dé un libro. ¿Sí? Lo mismo es PubMed, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Cuando ustedes utilizan PubMed, aparece un sistema, y si ustedes ponen un término, una búsqueda, lo que van a obtener es un código donde les va a decir dónde está ubicado ese documento dentro de la biblioteca. ¿Bien? Y ustedes podrían irse a Estados Unidos a la biblioteca y pedir la copia. Sí, pero la cosa es que les dice dónde está. ¿Bien? Entonces la idea es esta. Si yo necesito un artículo de calidad en medicina, lo lógico es que esté acá. Podría buscarlo en cualquier otro sitio, ¿sí? Y de repente puedo llegar a él, pero lo lógico es buscarlo donde debería estar de todas maneras. Es un artículo de una revista importante en el mundo sobre medicina, de hecho que está en PubMed, ¿no? No tendría sentido buscarlo en otro lugar. Sin embargo, ¿cómo se busca? Primero, obviamente llego a PubMed, ¿bien? Y segundo, necesito utilizar ese término especial que he encontrado, ¿bien? Y me gustaría que podamos ver cómo se hace eso. Observen acá. La mejor alternativa para hacer búsqueda, porque existen varias formas de ingresar, ¿bien? Pero la mejor alternativa sería primero buscar el término o utilizar el término médico para hacer la búsqueda. Yo voy a cambiar la base de datos, observen ahí, voy a cambiarla a la opción Mesh. ¿Está bien? La opción Mesh es una base de datos de términos pero en inglés. ¿Bien? Así como Dex era en castellano, Mesh hace lo mismo pero en inglés. Pero yo voy a hacer un truco, voy a utilizar el término que ya busqué, el Dex, ¿sí? Y lo voy a copiar. ¿Ok? Lo voy a copiar acá y lo voy a pegar acá. ¿Ok? Estoy haciendo la búsqueda de un término que definitivamente voy a encontrar resultados porque ya sé que es un término médico. ¿Sí? Así que he encontrado el término en la base de datos de términos en inglés. Y está acá su descripción y acá tienen algunos calificadores interesantes. Por ejemplo, si yo quisiera buscar la etiología de la hipertensión inducida en el embarazo, marcaría esta opción y podría obtener artículos de repente sobre ese tema específico. ¿Bien? Sin embargo, mi búsqueda es más compleja. No solamente estoy buscando hipertensión inducida en el embarazo, yo estoy buscando información sobre esa relación que existe entre la edad de la paciente y la enfermedad y la hipertensión inducida por el embarazo. Así es que mi búsqueda es mucho más compleja. Pero ya tengo un término. ¿Está bien? Tengo un término. Ahora, los recursos que les ofrece Mesh son interesantes porque van un poco más allá de lo que normalmente nosotros hacemos cuando hacemos una búsqueda. Quisiera que observen algunos términos que están por acá abajo, no sé si se ve ahí, voy a bajar un poco la pantalla. Ok. Se ven letras muy pequeñas, ¿ya? Pero les explico de qué se trata. Acá hay una opción que dice restringir al major topic, ¿bien? Cuando ustedes hacen una búsqueda en un sistema que no entiende, o sea, es una máquina, es un software que hace el procedimiento, nada más. Ustedes le dicen, estoy buscando hipertensión inducida en el embarazo, y pongo el término. Bien, pero ustedes no le dicen dónde están haciendo la búsqueda. El sistema lo que va a hacer es que si en un documento encuentra el término
hipertensión inducida en el embarazo, lo va a presentar como resultado. Imagínense que en el artículo dijera algo así: bueno, esta patología no tiene nada que ver con la hipertensión inducida por el embarazo. ¿Bien? Pero dice pues, hipertensión inducida en el embarazo, así que cuando hagan la búsqueda va a salir el resultado. ¿Bien? O de repente trata de temas muy importantes, otros temas, ¿sí? Y dice, bueno, una de las posibles causas de repente es la hipertensión inducida por el embarazo, pero es una cosa secundaria en sí. En cambio, cuando yo utilizo restringir al mayor topic, le estoy diciendo al sistema que lo que necesito son artículos donde la hipertensión inducida por inducida por el embarazo, es el tema principal del artículo. El artículo puede tratar de varios temas, pero el tema principal de ese artículo es la hipertensión inducida por el embarazo. Entonces estoy quedándome con un grupo más reducido de resultados, ¿bien? Pero esos resultados van a ser más específicos con respecto a la búsqueda que estoy haciendo. Muy bien. Hay varios recursos, pero solamente vamos a mostrar ese por la premura del tiempo, ¿bien? Así es que observen que he encontrado el término, he puesto restringir a Major Topic, y acá hay un botón que me permite añadir este término a mi caja de búsqueda o mi sitio de construcción de la búsqueda, y lo tengo aquí. ¿Bien? Hipertensión inducida por el embarazo, y como Major Topic está ahí. ¿Bien? Tengo un término. Pero mi investigación, como decíamos, era un poco más amplia. Así es que yo voy a ir aquí, observen en la parte de la pantalla de búsqueda, ¿bien? Voy a eliminar este término, ¿bien? Doctor, Dime. usted lo buscó en inglés y le salió la información en español. ¿Siempre sucede eso? Lo que pasa es que están en Google Chrome, ¿bien? Cuando ustedes utilizan Google Chrome, el navegador traduce lo que hay en la pantalla. Todo esto está en inglés. Lo que pasa es que Google Chrome está activo el traductor automático y están traduciendo automáticamente todo, ¿bien? Pero normalmente tú verías todo esto en inglés. Si nosotros vamos acá a mostrar original, ¿bien? Vas a ver que todo está en inglés en realidad. Sino que lo interesante de Google Chrome es que se mete y empieza a hacer las traducciones de manera automática. Ahora, ¿es recomendable que Google Chrome esté activo o no? El traductor esté activo o no. En el caso de cualquier otro tema, si no fuera medicina, te diría la traducción va a ser pésima. Pero en medicina pasa algo curioso. El traductor de Google es bastante bueno. Casi el 70% de la traducción es perfecta. ¿Y por qué? Porque el traductor de Google Chrome es un traductor inteligente. Aprende conforme va traduciendo. Traduce y lo hace pésimo, ¿sí? Pero cuando lo traduce, ustedes van a encontrar una opción que dice recomendar una traducción mejor. Y si ustedes recomiendan una traducción mejor, entonces Google empieza a aprender. Y los científicos generalmente, la gente que está en ciencia, generalmente, cuando encuentra algo así, recomienda una mejor traducción para que los demás puedan tener de repente mejor información. Algo que no hace la gente cuando busca información, por ejemplo, de una canción. Si no le entendieron, que se revienten, porque total, es su problema, pero a nadie le importa que el resto aprenda o no. En cambio, los científicos y en el campo de la ciencia, sí. La gente quisiera que la gente tenga la traducción mejor. Y por eso es que la traducción en medicina es más perfecta que la traducción en cualquier otro lugar. Así que a veces vale la pena dejar el Google Traductor, pero sabiendo que obviamente es una traducción hecha por máquina. Bien. ¿Qué íbamos? Yo tenía un término ya, ¿bien? Y ahora he borrado el término que ya había buscado y voy a agregar un término adicional. Porque a mí me interesa, además, la edad. La edad como término, como una variable adicional. Entonces voy a buscar el término edad. Y vamos a ver qué cosa nos ofrece Mesh. Clásico, ¿no? No hay acceso a red. ¿Tenemos acceso a red? ¿Podrías verificar, por favor, si tenemos acceso a red? Te lanzo una señal de red acá también. No sé qué es.
está esta red, por si acaso, sí. A ver, no se distraigan, no se distraigan. Les voy a explicar qué cosa es lo que vamos a hacer mientras conectan a la red. ¿Sí? Si no, busca haz la búsqueda y de repente sale por ahí, tienes ahí la conecta. Bien, ¿cuál es la idea? Yo estoy buscando, yo tengo dos términos de búsqueda o dos variables que estoy queriendo unir en mi búsqueda. Porque si solo busco hipertensión inducida por el embarazo, voy a encontrar una cantidad enorme de resultados. En cambio, si yo empiezo a restringir a artículos que traten sobre los dos temas de manera simultánea, es decir, artículos que traten sobre la edad de la madre asociado a la hipertensión inducida por el embarazo, la cantidad de resultados va a ser mucho más pequeña. ¿Bien? El problema que nosotros tenemos en medicina es que cuando hacemos una búsqueda, salen resultados, por ejemplo, 2 millones de resultados. ¿Sí? ¿Y quién se va a leer los 2 millones de resultados? O sea, es muy complicado leer una cantidad enorme de resultados. Entonces, a mí me conviene, de alguna manera, tener la menor cantidad de resultados posibles para poder revisarlos realmente. Entonces, por eso es que vamos a crear, ni siquiera eso es un buscador de artículos, solamente es un sistema que me permite encontrar el término exacto para hacer mi búsqueda. Ya encontré uno, hipertensión inducida por el embarazo. Estoy buscando el siguiente, que es la edad. Y tengo acá, observen, los resultados no son artículos, son términos. Edad gestacional, edad de distribución, edad de inicio, edad... Tengo ahí algunos términos y ya Google Traductor empezó a traducir los términos. Voy a regresar a original para ver los términos en inglés. ¿Bien? Tengo ahí grupos etarios, tengo edad parental, ¿sí? Y acá tengo uno que dice edad materna, ¿bien? Que me parece importante, lo voy a marcar, ¿bien? Y creo que este término es el que yo necesito para hacer mi búsqueda completa, porque necesito artículos que traten sobre la edad materna asociada a la hipertensión inducida por el embarazo. Así es que la voy a marcar, pero voy a tener que unirla en esta caja que me permite hacer la construcción de la búsqueda. Y observen que en la caja tienen ustedes que, podría presionar el botón y añadirlo, pero acá tienen ustedes unos operadores lógicos matemáticos, que es lo que entiende el sistema, y tiene el operador AND, OR y NOT. ¿Bien? Y yo tengo que saber qué operador debo usar. Es bastante sencillo porque son operadores matemáticos. Si ustedes utilizan el operador AND, y si se acuerdan de su teoría de conjuntos que llevaron seguro que cuando estaban haciendo primaria, en el primer grado de primaria, creo, entonces se van a acordar que si este es mi término A y este es mi término B, bien, y este es hipertensión inducida en el embarazo y este es la edad materna, cuando utilice el término AND como operador, voy a encontrar los artículos que contengan los dos. ¿Sí? En cambio, si utilizo el operador OR, voy a encontrar tanto los que traten sobre hipertensión inducida por el embarazo solo, tanto los que traten sobre los dos temas y tanto los que traten sobre la edad materna solo. ¿Sí? Así que encontraría todos estos artículos. ¿Sí? Y tendría un montón de resultados. Si yo quisiera tener menos resultados, sería lógico que utilice AND para encontrar los que coincidan con los dos términos simultáneamente. Así es que voy a utilizar el operador AND y voy a añadir ese término que he marcado, lo voy a añadir a mi búsqueda y voy a encontrar entonces una frase de búsqueda compleja. Y observen que es una frase de búsqueda media rara, porque empieza con paréntesis, comillas, una coma, por ahí un guión por acá, entre corchetes mayor, el operador en mayúscula. Nadie, en su sano juicio, por lo menos, escribiría una búsqueda así. O sea, nadie agarra Google y pone todos estos términos. ¿Bien? Así es que Mesh lo que les permite es crear una frase de búsqueda que entienda el sistema de búsqueda, que en este caso es PubMed. Observen aquí, hay otro botón más abajo que dice buscar en PubMed y voy a utilizar ese botón y en este caso recién voy a obtener resultados. Así que recién tengo resultados. Bien. ¿Y tengo millones de resultados? No, tengo 263 resultados. Bien. Si ustedes de alguna manera hacen búsquedas específicas utilizando, por ejemplo, Mesh es una buena herramienta,
porque me identifica el término exacto, pero me permite crear frases de búsqueda y luego me ofrece los resultados que están más relacionados al tema que yo he decidido investigar. No es una búsqueda cualquiera, ¿bien? Entonces, pueden de alguna manera tener mejor calidad de información ahí. Y observen esto, es una frase de búsqueda. A ver, vamos a ver si la podemos capturar. Esta frase de búsqueda la voy a copiar por aquí. No sé si hay un documento. Vamos a ver si podemos hacer algo acá. Voy a crear un documento nuevo por aquí. Y voy a pegar acá la frase de búsqueda que hemos encontrado, ¿bien? Así que la voy a poner acá, control V. Ahí está la frase de búsqueda. La voy a guardar ahí momentáneamente, ¿está bien? Ok. He hecho una búsqueda, obtengo mi resultado. Sin embargo, yo puedo mejorar inclusive estos resultados. Si, por ejemplo, yo me pongo a revisar el sistema, vamos a revisar solamente algunos aspectos, porque PubMed tiene una cantidad enorme de herramientas, pero esta de acá me parece fundamental. Dice acá, mostrar filtros, y hay algunos filtros que están programados. Sin embargo, si yo ingreso acá, voy a encontrar una serie más de filtros adicionales. Quiero que observen acá, hay filtros adicionales que son clásicos, y acá tienen ustedes filtros específicos, por ejemplo, tipos de artículo, ¿bien? Y acá hay algunos tipos de artículo y yo podría configurar inclusive más. Hay varios tipos de artículo, ¿bien? Pero los tipos de artículo tienen que ver con el nivel de repente de evidencia de esa información. Yo, por ejemplo, a mí me interesaría artículos como... Vamos a mostrar acá en inglés porque si no se mezcla todo. Por ejemplo, metaanálisis. Es un tipo de estudio bastante importante. Por ejemplo, más acá abajo tengo revisiones sistemáticas. Y voy a mostrar esto en este menú del lado izquierdo. Ahora aparecen ahora estas opciones. Metaanálisis y revisiones sistemáticas. Lo he agregado a mi PubMed, ¿bien? Si yo escojo, por ejemplo, revisiones sistemáticas, entonces me va a restringir los resultados solamente a las revisiones sistemáticas que existan sobre la hipertensión inducida por el embarazo relacionada a la edad de la madre. Y tengo acá 5 artículos que tratan sobre ese tema, ¿bien? ¿Cuál es la idea? 5 artículos los puedo leer, ¿bien? Pero además, fíjense que cuando yo encuentro un artículo que se relacione de repente, se relacione directamente al tema que yo estoy buscando, por ejemplo, imagínense que sea este artículo número 3, ¿bien? Si de repente mi tema de investigación va directamente relacionado a este tema, ¿bien? O a este artículo, yo tengo una ventaja adicional. Dice acá algo así como edad materna avanzada y riesgo de parto por cesárea, ¿bien? Y de repente trata sobre la hipertensión inducida por el embarazo directamente, porque hemos dicho que ese es el tema principal del artículo, así que es posible que así sea. Observen que al pie de una cita, ustedes tienen una opción que dice citas relacionadas. Si ustedes utilizan citas relacionadas, lo que van a encontrar son artículos que se parecen a ese artículo. Y podrían ustedes ir ahora más bien ampliando la cantidad de resultados, pero ya específicamente sobre el tema que ustedes han definido y han tratado de alguna manera de definir bien y tratar de encontrar artículos muy relacionados al tema específico de búsqueda, ¿sí? Y por ahí puedo empezar a buscar de repente artículos que ya están bastante relacionados a nuestro tema. Y si encuentro uno que se parezca bastante, puedo utilizar igual citas relacionadas y encontrar más artículos parecidos a este. Y podría empezar de esa manera a encontrar una enorme cantidad de artículos sobre ese tema. Esa es una posibilidad, ¿sí? Así es que PubMed es una buena alternativa para iniciar la búsqueda. Quiero que observen una cosa más. Voy a ingresar acá a esta ventana nueva, ¿sí? Y voy a ingresar a una dirección que es www.gopubmed.org y vamos a ingresar ahí.
Es un sistema de acceso libre. PubMed es de acceso libre también. Este sistema GoPubMed también es de acceso libre. ¿Bien? Y trabaja con la misma información de PubMed. ¿Bien? Pero miren lo que hace. Voy a mi hoja de Word que grabé yo mi frase de búsqueda. ¿Bien? Acá está la frase de búsqueda que la grabé hace un instante. Y me voy a ir a GoPubMed y la voy a pegar ahí. ¿Bien? He pegado la frase de búsqueda ahí. Y voy a hacer la búsqueda. Y he encontrado 263 resultados. Lo mismo que he encontrado en PubMed, lo he encontrado acá. Así que, ¿cuál es la ventaja? Si es lo mismo, son los mismos artículos. GoPubMed les da una ventaja adicional. La ventaja adicional tiene que ver con un botón que está medio escondido ahí porque se ve la pantalla creo que reducida, pero me gustaría que podamos... ¿Ah? Vamos a mostrar original, sí, porque creo que está mezclado todo, pero observen aquí, hay un botón que dice estadísticas. ¿Sí? ¿Lo visualizan? Voy a entrar al botón de estadísticas. Bien, la ventaja de GoPubMed es que además de mostrar los resultados, les entrega una estadística de cómo se comportan estos resultados. Por ejemplo, en el 2006 parece que es donde más se publicó sobre este tema. Bien. Después, las ciudades más importantes que publican sobre este tema, ¿sí? La revista que más publica sobre este tema, por ejemplo, es la American Journal de Ginecobstetricia. ¿Sí? Si quisiera buscar más sobre este tema, sería interesante entrar a la revista, ¿no? O poder ver estos 26 resultados. Acá tiene un enlace que les puede llevar esos 26 resultados que tienen en la revista American Journal de Ginecobstetricia y ver de repente las 3 primeras más importantes del planeta que publican sobre el tema. Sería interesante leer sus artículos, ¿no? Por otro lado, el autor que más publica sobre este tema es Williams, y si ustedes están revisando el tema sobre edad de la madre asociada a hipertensión inducida por el embarazo, y el que más publica en el planeta es Williams, sería interesante saber qué opina Williams, ¿no? Sería lógico, ¿no? Podrían ver sus 8 artículos aquí. Bien. Después hay términos de búsqueda que han sido utilizados, bien. Hay estadísticas y observen que acá hay un mapa, bien, un mapa sobre esta búsqueda que más o menos representa de dónde proceden estos artículos. Estados Unidos, Europa, y por ahí algunos salteados, por ahí hay un artículo por acá, ¿sí? Pero lo que quiere decir es que estos artículos generalmente, y lo que encontramos en PubMed, generalmente están por acá, ¿sí? Países del primer mundo, principalmente. Son de las revistas más importantes que hay. Así es que si ustedes buscan información de un tema y quieren revisar lo que está en los países del primer mundo, PubMed es una buena alternativa. ¿Bien? Y ahí podrían tener una idea, ¿no? Sobre ese tema específico, me refiero, sobre edad de la madre asociado a hipertensión inducida por el embarazo. ¿Bien? ¿Y qué pasa con Latinoamérica? Porque si yo quiero información de Colombia, por ejemplo, ¿dónde está? Ahí tendrían que utilizar otro sistema. Y vamos a verlo acá. En ese caso, la mejor opción es ingresar a la Biblioteca Virtual de Salud, pero la regional, ¿bien? Ahí observen que es la regional BBS, ¿bien? Y si ustedes ingresan a Bibliotecas Virtuales de Salud, ustedes van a encontrar un sistema de búsqueda, y en ese sistema de búsqueda, ustedes pueden poner un término y encontrar resultados, ¿bien? Pero yo ya tengo el término. Era hipertensión inducida en el embarazo, pero voy a utilizar ahora el término en castellano, ¿bien? Así es que voy a Bibliotecas Virtuales de Salud, lo pego y hago mi búsqueda. Y voy a encontrar información científica de ese tema, ¿bien?
Pero en este caso lo voy a encontrar en países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Bien? Y voy a encontrar acá mi resultado. Y van a encontrar acá algo similar que tiene PubMed. Son filtros que le permitiría de alguna manera restringir los resultados. Y por ejemplo, algunos chicos ya de ginecobstetricia conocen, por ejemplo, que si buscan medicina basada en evidencia, buscan revisiones sistemáticas, por ejemplo, sería interesante que elijan Cochrane. Tiene 72 resultados de este grupo, ¿sí? Así que podrían irse directamente ahí a ver cuáles son los resultados en Cochrane directamente. Podrían ver que hay otros filtros más. Por ejemplo, si el tema principal es hipertensión inducida en el embarazo, tendrían 1175 resultados. Podría filtrarlo por este término primero y podría de repente utilizar cualquier otro de estos filtros que hay disponibles. La idea es que yo debería de alguna manera reducir la cantidad de resultados hasta tener una cifra que sea manejable. Y observen que se parecen bastante al sistema de PubMed, porque por ejemplo tiene acá documentos relacionados. Así es que podría encontrar artículos parecidos a este, encontrar más artículos parecidos a este. Y tienen acá la ventaja que la mayoría de los artículos es a texto completo. Así es que podrían visualizar el texto completo de esos artículos. En el caso de bibliotecas virtuales de salud, ustedes deberían tener en cuenta una cosa. Si la información que contiene es de Latinoamérica y el Caribe, ¿sí?, se dan cuenta que esa información se parece a la información que debería generar Perú. Porque, por ejemplo, si yo busco artículos sobre enfermedades infecciosas, ¿bien? Enfermedades infecciosas, por ejemplo, diarrea aguda, ¿bien? Y busco esto en PubMed, en los países del primer mundo no tienen ese tipo de problemas. Son problemas latinoamericanos. Entonces, sí va a haber artículos que estén publicados en PubMed, pero problemas propios de Latinoamérica, lo más probable es que lo encuentren en bases de datos de países latinoamericanos. En cambio, si ustedes, por ejemplo, buscan lo último sobre genoma, no busquen en BBS, porque en BBS en Latinoamérica no tenemos presupuestos como para hacer investigaciones de ese tipo. En cambio, en el primer mundo sí, debería buscar en PubMed y no en BBS. Ustedes tendrían que escoger con criterio en qué base de datos van a hacer la búsqueda de acuerdo a la información que requieran. ¿Bien? Ahora, embarazo hay en los dos, o sea, podrían encontrar en cualquiera de ellos sin ningún problema. Pero sería interesante que cada vez que usen un sistema, revisen qué opciones tiene, revisen qué herramientas hay, y no solamente utilicen el buscador o cualquier término, utilicen términos médicos, utilicen términos que hayan sido confirmados en una base de datos de términos, para encontrar resultados mucho más cercanos a la necesidad que tengan. ¿Bien? Sin embargo, hay una cosa curiosa. BBS reúne información de revistas indizadas a nivel internacional. Por ejemplo, Cielo, que tiene, la mayoría de ellos deben proceder de Cielo, supongo. Pero Perú no publica mucho. Y lo poco que publica generalmente no llega a Cielo, así que no debe estar acá como resultado, y menos en PubMed. Y si yo busco información en Perú, entonces ¿dónde voy? Porque si no está en Cielo, tenemos creo que 3 revistas indizadas en Cielo. ¿Te acuerdas, Álvaro, cuántas revistas hay indizadas? Médicas parece. ¿Ah? Médicas 6. Pero a comparación de otros países de Chile, creo que tienen como... Sí, o sea, hay bastante poca información. Entonces, a veces es necesario encontrar algún otro recurso, ¿bien? Y un recurso que de alguna manera es recomendable, ¿bien? Bien. Algunos recursos que son recomendables, podríamos pensar en Google, pero Google tiene una característica especial, ¿bien? Tiene un recurso que se llama Google Académico o Google Scholar, ¿sí? Aquí está su enlace, ¿bien? Que es un Google especial,
bastante igual, ¿ya? Bastante parecido, pero tiene una característica peculiar. Se supone que está filtrando ya todo lo que es página web simple, ¿sí? Está filtrando a fuentes que tienen cierta calidad, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, pego mi término de búsqueda, ¿sí?, que había encontrado en esta base de datos DEX, ¿bien?, y hago mi búsqueda ahora sobre este término en Google Scholar o en Google Académico, voy a encontrar resultados, ¿sí? Pero resultados en todo el planeta, porque Google no es de Perú, o sea, simplemente es de Google. Hay algunos trucos, algunos comandos en Google que son fáciles de utilizar, que podríamos de repente utilizar acá también. Observen, voy a poner un espacio y voy a escribir el término o un comando que es site, ¿bien? 2 puntos, y puedo ponerle yo una dirección web. Si yo le pongo una dirección web, entonces Google va a buscar solo en esa dirección web, ¿bien? Pero yo le puedo hacer un truco a Google, le puedo decir que la dirección web se llama .pe, ¿bien? Todas las direcciones en Perú terminan en .pe, así es que puedo hacer la búsqueda y se confunde Google y empieza a entregar resultados donde todos ellos vienen de Perú, de Perú, de Perú, de Perú, de Perú, y tenemos todos los resultados en Perú. Acuérdense otra cosa, voy a agregar un comando más. Voy a agregar un comando de file type PDF, es decir, solamente que me entregue resultados en PDF. A veces no es tan buena idea, ¿ya? Pero les explico por qué lo hacemos. Voy a hacer búsqueda y voy a encontrar resultados, ¿sí? Normalmente los artículos científicos se publican en formato PDF porque son un formato más fácil de compartir en las revistas mismas, ¿sí? Así es que podría tener de repente ya directamente artículos científicos en Perú, ¿sí? Porque lamentablemente no todos ellos están publicados en BBS y menos en PubMed, pero de repente localmente están publicados, pero sí están en Google, porque ahí se puede compartir. Uno abre un blog, sube sus artículos y ya están en Google. O sea, inclusive la revista de la facultad todavía no está en cielo, está por llegar a estar indexado en el cielo, pero mientras tanto sus artículos están disponibles en Google. Así es que podríamos llegar a los artículos que son científicos, pero que aún no están en esas bases de datos que tienen en BBS o en PubMed. De esta manera, nosotros podríamos llegar a estos artículos científicos de manera muy sencilla, ¿bien? De manera muy sencilla. Y observen una cosa. El ejemplo que estamos haciendo no es una presentación, ni es un video. O sea, estamos utilizando la conexión de internet de aquí, ¿bien? Hemos entrado a cada uno de los sistemas y hemos hecho las búsquedas, y ese tiempo que nos ha demorado es el tiempo que les tomaría a ustedes hacer la búsqueda. Pero he buscado en PubMed y he arrasado todo lo que es países del primer mundo, ¿bien? He entrado a BBS y he arrasado con Latinoamérica y el Caribe, y he entrado a Google Académico y he arrasado localmente con Perú. Hemos hecho una revisión de todo el planeta de ese tema, ¿bien? Y lo hemos hecho en poquísimo tiempo. No sé qué pasa con ustedes, ¿bien? Pero en mi época no se podía hacer esto. En mi época, si necesitabas alguna información científica, tenías que visitar todas las bibliotecas que había en Lima y tenías que irte a viajar. Arrancabas con San Marcos, te ibas a Villarreal, y rodeabas todo Lima, ¿bien? Y cada vez que llegabas a una biblioteca, te daban un cerro de revistas así, atados con una soguilla, y tú tenías que abrirlo y empezar a sacar cada uno de los índices y ver si leerte los índices para ver si había un artículo que se parecía. Y tenías que revisarte cerros y cerros y cerros. Cada cerro era un título de una revista. Y tenías que ir revisando título tras título hasta encontrar algo. Y todas las clases que teníamos de medicina, todas las clases sin falta, y me acuerdo mucho que desde el curso de química, nosotros llevábamos artículos científicos a la clase, en los seminarios. Y no había seminario en la que un alumno no se presentara por lo menos con un artículo científico para discutir el tema en ese momento.
y teníamos que visitar. ¿Saben lo que encontramos en esa época? Era que, algo curioso, la de Lima no tiene facultad de medicina, pero tiene revistas en medicina de las mejores. Y nosotros teníamos que inventar formas de entrar a esa biblioteca porque no era posible. O sea, la restricción de la puerta es sumamente estricta. Ni siquiera te podías esconder en el carro de un amigo porque no hay posibilidad. Entra el de seguridad y te encuentra ahí y te bota y el carro entra solo con el chofer. No como acá, que acá entra con toda tu gente y no pasa nada. Pero ¿qué cosa pasa? Si logras entrar a la de Lima, entrar a la biblioteca es otro problema. O sea, no hay forma de que entres a la biblioteca porque te piden el carnet, y si logras entrar, nunca te darían nada porque necesitas el carnet de todas maneras. ¿Qué cosa es lo que se hacía? Nosotros teníamos que negociar con los estudiantes de la de Lima y teníamos que invitarnos un desayuno o lo que sea para que este fulano con su carnet entre a la biblioteca y pueda sacar el artículo en sí. Y teníamos que hacerlo toda la semana. Sí. Y así, todas las semanas teníamos un artículo para cada uno de los seminarios que teníamos en las clases. Bien, y lo hacíamos acá, porque yo he estudiado acá igual que ustedes, estudié medicina acá igual que están haciendo ustedes. En esa época era trabajosísimo y lo hacíamos. Ahora que existe esto, nadie busca. Nadie se toma la molestia de entrar al sistema y buscar. Es sentarse en su casa. Si es más cómodo de repente en la noche, ¿sí? En la madrugada la conexión es mucho más rápida, y se puede uno tranquilamente, en una noche podrías encontrar todo el banco de artículos que hay disponibles sobre un tema de investigación y podrían armar un marco teórico gigantesco, perfecto, donde puedes haber revisado todo lo que hay publicado sobre ese tema. Y si ustedes se ponen a leer de manera rápida de repente y de manera estratégica, porque hay forma de lectura estratégica para poder leer artículos, y si leen rápidamente estos artículos podrían tener una información que ni su profesor podría tener posibilidad de lograr. Podrían saber lo que está pasando en el mundo sobre este tema de manera muy sencilla, sentándose de repente una madrugada en su casa, con la comodidad de su casa, y simplemente utilizando algunos recursos que son libres, son gratuitos, que están disponibles ahí, si es que los conocieran. Muy bien, de eso se trataba, esa era la idea, eso es lo que queríamos compartir, así es que muchas gracias. Chicos, no se vayan, por favor.